su trayectoria con todas estas distintas etapas de su investigación, ¿cuáles fueron sus observaciones de las políticas lingüísticas oficiales? ¿Qué cambios, qué modificaciones o qué permanencias? Bueno, como todas las historias, ¿no? Hubieron etapas muy duras que por supuesto coinciden con las dictaduras militares. Se podría decir que las dictaduras militares, nosotros hicimos también estudios tanto de las circulares, pero principalmente de las principales leyes. Por ejemplo, las leyes militares que crearon las escuelas de frontera. Entonces, los maestros eran desplazados a Buenos Aires y recibían un entrenamiento durante 2 o 3 meses. Había diferentes tipos de cursos y ahí es muy clara la consigna. La lengua oficial es la que se debe hablar y la otra lengua extranjera no existe, no puede concebirse que en la escuela se hable. Entonces, esa fue una marca muy fuerte, porque la tenían clara, porque bajaron línea, porque pusieron mucho dinero, y entonces esa línea va completamente en convergencia con el nacionalismo de la generación del 80. O sea, la generación del 80 tuvo clarísimo que había que poblar, traer la corriente migratoria y homogeneizar. La escuela era el lugar para conseguir una homogeneidad nacional. La democracia, pero ya te hablo de la democracia del peronismo, por ejemplo, de los años 70, que estoy hablando, no de la del 83, ahí ya hubo un plan de hacer escuelas bilingües. O sea, las escuelas que los militares habían creado como escuelas de frontera, que eran escuelas modelo, porque tenían todas las instalaciones, tenían todos los recursos, y hubo maestros ejemplares que llevaron adelante proyectos realmente ejemplares. Entonces, ahí se trajo la idea de hacer escuelas bilingües en la década del 70. ¿Cuál fue el error estratégico? Trajeron profesores de portugués, incluso que venían de Portugal. Entonces, fue eso peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Fue una gran confusión, y además ese plan, ¿cuánto duró? Hasta el 76, y así de idas y vueltas, no quedaba claro. También eso de la cosa bilingüe, en algunas consignas nacionalistas del peronismo. Entonces, esta cosa ideológica, con sus paradojas, ¿cuándo entran en contradicción las consignas que vienen desde el centro? En los bordes, por supuesto. Entonces, tanto nosotros con nuestra frontera, cuanto con las lenguas aborígenes, ¿no? Y después, ya en la democracia, a partir del 83, bueno, cada vez hubo podríamos decir, un ablandamiento hacia la mirada de las escuelas de frontera, hacia la integración. O sea que la palabra integración empezó a ser un caballito de batalla, pero digamos que no hubo una medida clara, y siempre fueron como conatos, planes, programas, etc. Y después la gran bajada de línea fue la transformación educativa. Muy sintéticamente estoy haciendo como cortes históricos. La transformación educativa venía completamente imbuida
de las consignas de los centros culturales donde ya se hablaba del biculturalismo. Entonces empezaron tanto los documentos oficiales a poner énfasis en la diversidad, en el contexto, en lo intercultural. Después se puso de moda lo intercultural, y yo diría que hay un gran discurso que ha banalizado los conceptos. Entonces tenemos toda una documentación que, por ejemplo, te plantea el respeto a la diversidad, el respeto al contexto, pero toda la cuestión se arma en Buenos Aires. Entonces es una contradicción tan profunda, porque puedo dar un ejemplo así patético. Esto no fue solo en la transformación educativa. Cuando empieza el gobierno kirchnerista, un poco ya terminando el gobierno de Néstor Kirchner, se crea un centro de formación docente. Entonces, esa concentración en Buenos Aires de toda la formación docente de la nación es una contradicción absoluta con las consignas que se supone sostienen la educación argentina. Entonces, personas que se habían formado con nosotros, con metodología creada en la Universidad de Misiones, fueron llevados a Buenos Aires a bajarle líneas sobre alfabetismo, cómo se debía alfabetizar en Misiones, en Río Gallegos, en Jujuy. Entonces, esto es otra vez un fracaso profundo desde el punto de vista ideológico. Es decir, grandes carteles que respetan la diversidad, pero la diversidad se define en Buenos Aires. Entonces, los estudios que existen en todos los lugares, en Salta, en Jujuy, en Río Gallegos, no son escuchados en Buenos Aires. Entonces, por eso, por ejemplo, también se da la paradoja de que nuestro equipo de trabajo, toda nuestra bibliografía, fue contratada por Santa Cruz. O sea que nosotros viajamos de Misiones a Santa Cruz, pero no por el gobierno, sino por el gremio docente. Y el gremio docente nos acogió, nos brindó todas las posibilidades de trabajar directamente con 400, con 500 docentes en los lugares más lejanos de Santa Cruz. Entonces, esto es política lingüística, o yo diría también es política educativa, pero afecta profundamente a la alfabetización, porque también conozco los proyectos que hay en el Chaco, en Formosa, y entonces ahí lo que se llaman las escuelas interculturales bilingües. Cuando vos decís bilingüe, no aceptás el mestizaje ni a palo. Es como si existiera el perfecto com y el perfecto argentino y hay que pasar impolutamente de uno. O sea, hay un desconcepto. Y el manejo de la gramática a ultranza en la enseñanza del niño de 6 años es un error estratégico tremendo, ¿no? Entonces, la manera en que se traduce, la manera en que se encara ese intercultural bilingüe, ¿no? Eso tiene un equívoco ideológico o una melange que no tiene respaldo, digamos, que tiene una mezcolanza teórica. Ojo que yo justamente lo que digo es que nosotros no somos mestizos solamente étnicamente, hacemos mezcolanza de todo lo que tocamos, ¿no? Es una característica de América, de los colonizados, de los bordes, de lo que tenés a mano. Bueno, con eso se trabaja.
Y en la política educativa hay esa bajada de línea que yo diría basta de Buenos Aires. Es impresionante el coloniaje interno de Buenos Aires. Es completamente imposible de justificarlo. Realmente creo que es inmoral y es una contradicción política muy profunda.